Bona tarda, benvinguts, benvingudes i moltes gràcies per venir. Nou cicle i nou company de taula. Els presento el senyor Mario Catelli, és escriptor, entre d'altres ha tingut el Premi Bruguera de novel·la, és músic, toca el saxo i és un especialista en jazz que serà una miqueta la nostra guia al llarg d'aquest cicle Cinema a ritme de jazz. Comencem amb una pel·lícula, Ascensor per al Cadafal, que va ser molt fàcil l'elecció. El primer dia que ens vam veure amb el Mario per rumiar i plantejar aquest cicle, d'immediat ens va sortir aquest títol com el primer. Te'n recordes? Perquè és un cicle, de fet, no és la primera vegada que s'utilitza el jazz com a banda sonora en el cinema, però sí que és la primera vegada en què s'encarrega exprofessament a un autor, a un músic de jazz, ni més ni menys que un gegant com Miles Davis, la composició d'una banda sonora. És un Louis Malle que té 25 anys. Hi ha un punt d'inflexió. Vam tindre fa 2 mesos i escaig, vam tindre aquí Au revoir les enfants, que és una pel·lícula de l'any 86, estrenada el 87, que va ser el retorn de Louis Malle a França. Ell estava als Estats Units, havent rodat pel·lícules com Atlantic City, i en plena maduresa, tenia aleshores 55 anys, i ara fem la seva primera pel·lícula com a director, una pel·lícula amb 25 anys. Donaré la paraula al Mario i hem quedat que això serà una miqueta conversa, o sigui que de tant en tant potser jo aporto alguna cosa, però ves-nos situant Miles Davis, Louis Malle, Nouvelle Vague, etc. Sí. Hola, bona nit. Hay un... creo que el punto más quizá notable o especial de la película es cómo consiguieron de alguna manera, en un proceso muy espontáneo, muy jazzístico, digamos, un proceso constructivo muy original para entonces, y que marca en buena parte todo el carácter de la película. A pesar de que hablaremos un poco de cada uno por separado, la película fue rodada primero íntegramente durante el año finales del 56 y principios del 57. Louis Malle era todavía un director muy joven, había egresado de la Escuela de Cine de París. Había codirigido con el señor Jacques Cousteau, por extraño que parezca, la primera, digamos, o una de las primeras películas submarinas que hizo Cousteau con Louis Malle, en donde la anécdota es que Louis Malle perdió la audición de un oído en las primeras inmersiones para filmar. Un documental que se llama El mundo del silencio. Su segunda película fue como asistente de dirección de Robert Bresson en 1956, justo un año antes, una película, Un condenado a muerte se ha escapado, que fue, yo creo, también marcó en buena parte lo que sería su primer trabajo como director. Y como decíamos, rodó íntegramente la película y una vez que acabó de rodar la película sin tener un plan previo, digamos, para la música, se enteró a través de Juliette Gréco, que era amiga de Louis Malle, y después sería, digamos, según dice el mismo Miles Davis, el único verdadero amor de su vida fue Juliette Gréco, que Miles Davis estaba en París. ¿Por qué estaba Miles Davis en París? Que es otro detalle curioso. Miles Davis tenía un quinteto en aquel entonces en Estados Unidos donde estaban arrasando con casi todos los escenarios de jazz junto con John Coltrane, un saxofonista tenor que supongo que muchos conoceréis. Hasta que en un momento las drogas, la adicción a las drogas de Coltrane los llevó a un enfrentamiento, a una pelea y a una separación del grupo que tenían, con lo cual Miles Davis, que ya había estado antes en Francia, decidió tomarse como
como un descanso y hacer una pequeña gira con un baterista estadounidense que estaba como exiliado musicalmente en París, que es Kenny Clarke, y con 3 músicos franceses. Entonces viajó a París y allí lo contactó Louis Malle, que era un admirador de la música de Miles Davis, y le propuso hacer la banda sonora de la película. En el proceso, este proceso constructivo de la banda sonora fue muy jazzístico, no solo porque la música es de jazz, sino que también fue un proceso como bastante improvisado, cosa que como los aficionados al jazz sabréis, el jazz cuenta con una buena parte de improvisación, con una estructura muy fija, pero con una buena parte de improvisación. Y a propuesta de Louis Malle, entonces, primero le mostró el film a Miles Davis completo para que lo viera. Hicieron una especie de libreta de notas, uno y otro. Y le montó Louis Malle todas las secuencias para las que quería música en un continuo, ¿no? En un loop, pasaban las escenas una vez, otra vez, otra vez, otra vez todo el tiempo. Los músicos se reunieron en un estudio una noche de diciembre, donde, según cuentan, estaban los 5 músicos, estaba Louis Malle, estaba Juliette Gréco montando una especie de minibar. Empezaron a grabar a las 12 de la noche y acabaron a las 8 de la mañana. Hubo prácticamente 4 horas de música grabada que los músicos iban improvisando ante las escenas que corrían todo el tiempo delante de la pantalla, digamos. La propuesta de Miles Davis, que esto fue quizá para la historia del jazz una cosa importantísima, a lo alejo, sí. Fue en un momento en el que el jazz el jazz venía de los fines del bebop en aquel entonces, una música muy cargada, con muchas notas, muy rápida, etcétera, etcétera. Hizo una propuesta totalmente diferente, digamos. Una música casi sin melodía, muy simplificada, y en donde todo se centra en la manera de tocar, no en el objeto mismo de la música, sino en la música relacionada con la imagen, tal y como la imagen los estimulaba en el momento que la veían. Esto produjo, no solo desde el punto de vista del cine, sino desde la música, un sonido que hasta entonces el jazz no había tocado, digamos. Coincide esto con que muchos músicos americanos, negros americanos, músicos de jazz, viajaban a París y tocaban en París porque su música era como más apreciada en Europa que en Estados Unidos. En Estados Unidos, el aspecto del racismo marcaba mucho cómo se percibía a los músicos negros, ¿no? Como, a pesar de su talento, a pesar de su habilidad, a pesar de su formación, se los seguía percibiendo como algo menor, como también se percibía en Estados Unidos la novela negra como algo menor. Entonces, a final de la década de los 50 se produjo esta especie de casamiento entre el jazz releído en Europa y la novela negra, también releída en Francia, como ya no una literatura solamente de género, sino como un tipo de literatura que accede a ciertos aspectos de la realidad, no solo como un género, sino como un punto de vista simplemente, ¿no? Como una manera de mirar la realidad. En la música de la película se nota mucho esto,
salvo en algún pasaje donde hay ritmos rápidos, todo se concentra en el sonido. De alguna manera viene a reivindicar Miles Davis y sus músicos su alejamiento de la música de feria, por decir de alguna manera, de la admiración por la rapidez o por la locura de los negros, dicho rápidamente, ¿no? Y pone a la música de jazz en un espacio donde no había llegado hasta aquel momento, donde solo había llegado la música clásica, donde el sonido, el timbre, la interpretación, más allá de la velocidad o de la habilidad, tiene un peso importantísimo. A pesar de que hay otras películas posteriores, como El cartero llama dos veces o Atraco perfecto, la película de Kubrick, Ascensor para el cadalso para mí sigue siendo cine jazz, digamos, ¿no? Creo que es la película donde se utiliza el jazz no como una banda sonora, sino como una voz narradora más de la película, digamos. Abre unas enormes dimensiones a todas las imágenes que se ven en la película y te lleva como espectador, digamos, a terrenos mucho más personales sin necesidad de mayores explicaciones. ¿Qué más? Para terminar, ¿no? sé si estamos en tiempo o para no aburrir, desde el punto de vista del jazz también fue el lanzamiento de Miles Davis hacia lo que fue el jazz de casi todos los años 60, el cool jazz, y fue el presagio de un disco histórico de Miles Davis titulado Kind of Blue, que es un disco de 1959, que cambió en cierta manera la historia del jazz y la percepción del jazz que se tenía sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Yo especialmente, simplemente para disfrutar un poco más de la película, y desde el punto de vista de músico me fijaría especialmente en la tensión que aporta y en los cambios de sonido de la trompeta. Se cuenta la anécdota que en uno de los pasajes, que ya lo escucharéis, donde hay muchas notas largas, y ya era casi al final de esta sesión de 8 horas de grabación, a Miles Davis se le lastimó el labio y entonces le salió un trocito de piel y ese trocito de piel empezó a vibrar en la boquilla de la trompeta, con lo cual sale un sonido, digamos, totalmente accidental, pero que cuaja perfectamente, digamos, con la rotura, entre comillas, ¿no? que tiene este relato. Todo esto en combinación, este sonido con el blanco y negro y con el blanco y negro de la película y con una historia clasiquísimamente negra, digamos, que es una historia de amor imposible con un asesinato de por medio, para mí consigue una película donde una cosa atraviesa la otra, donde la película está totalmente atravesada como construcción por el jazz, pero también la música que se escucha en la película, la emoción de la imagen también, digamos, acaba de formarse y de tomar su forma definitiva. Espero que os guste. Molt bé. Tu quieres... Sí, només voldria afegir una cosa de curiositat sobre l'origen de Nouvelle Vague. Aquesta pel·lícula està sota la denominació d'origen de Nouvelle Vague, que és producte d'un article d'investigació que va fer una periodista francesa sobre els canvis de tendència ideològica, comportament sexual sobre les capes joves de la població. I llavors el va titular la Nouvelle Vague, precisament. És un article que va ser molt ben rebut i d'aquí també va venir el nom de Nouvelle Vague. Un moviment que va quallar molt ràpid,
en part també per la protecció del ministre de Cultura, André Malraux, en aquell moment, i per una altra cosa, perquè hi havia un públic, com es detectava en l'article de la periodista, un públic que havia canviat i que demanava altres tipus d'expressió, altres tipus de missatges i altres tipus de lectura de cinema. Després de la pel·lícula nosaltres estarem aquí per parlar amb vostès, o sigui que els que es vulguin quedar, encantats. Els deixem amb l'ascensor per al Cadafalc. Gràcies. Gràcies. Bueno, esperarem que es buidi una miqueta la sala pels que es vulguin quedar i xerrar una miqueta de Louis Malle, Miles Davis. Película, brutal. No te había visto. ¿Quién queda por ahí? Bé, no sé si compartiran la sensació amb mi, però aquesta pel·lícula ha envellit molt bé, resulta molt moderna i és una lliçó de simbiosi entre banda sonora i cinema. Com s'agraeix quan un autor utilitza bé la banda sonora i d'una manera tan austera. Hi ha una cosa, Mario, que deia el John Huston, diu, però home, com pot ser que un cowboy estigui en una planura d'Arizona i tal, i els timbals de l'Orquestra Simfònica de Boston estiguin darrere sonant, no? Jo agraeixo molt aquest tipus d'austeritat i quan la música esdevé llenguatge cinematogràfic, no? Com passen aquí. Sí. No sé si teniu alguna cosa o alguna aportació a fer, que amb molt de gust parlaríem. La Georgina, la companya, està amb el micro. Amb el micro. Quan vulgueu. Esta senyora quería decir algo. Hi ha alguna cosa, algun matís? Allà. Mira. No, que la pel·lícula m'ha agradat molt, sobretot també això de veure pel·lícules en blanc i negre té el seu encant, però m'ha agradat molt aquesta pel·lícula, és com està tan ben bordada tota la trama fins al final, és molt maco. Ara ja les pel·lícules actualment, trobar coses així ens costa. Fins al final de tot, allò que estàs... És maco, és maco. Jo crec, torno a repetir, jo crec que la música té un paper molt important. Fa no massa em van convidar a un passeig privat d'un noi rus, una pel·lícula que tenia els seus mèrits, i el noi potser que en un futur sigui un bon director, i era la història d'un excombatent d'Afganistan que estava lluitant per una pensió. Llavors l'home entrava en un infern burocràtic de despatx en despatx fins a arribar a la desesperació. Quin era l'error principal del director, vaig trobar jo, que quan l'home no podia més i s'expressava en primer pla, amb crits de desesperació i tal, el director posava la banda sonora a tota pastilla, amb la qual l'únic que aconseguia era un efecte de difusió. Allò el que necessitava era silenci. La ment de l'home era molt més que suficient en primer pla per expressar tot el dramatisme. O sigui, una música pot fer malbé completament una escena d'una pel·lícula i fins i tot una pel·lícula sencera. Sí, aquí lo que para mí también es justo lo contrario, ¿no? Es todo una película hecha de... Primero que no es naturalista, ¿no? No es una muestra de la vida tal y como es, y sin embargo es
es como más, ¿no? En ese sentido, es una interpretación de la vida y no la vida misma, no es un retrato de la existencia tal cual es, porque es todo muy artificial en un sentido, pero en toda esa economía, digamos, de la música, que es muy económica y muy justo y tampoco abunda mucho, digamos, no solo aparecen momentos donde a mí me vuelve a pasar cada vez que veo, ¿no? Como espectador me lleva a tratar de entender qué están haciendo los personajes, digamos, ¿no? Yo creo que eso es a lo que impulsa. Y también hay mucha coherencia entre lo pequeño de la música, digamos, entre los movimientos melódicos muy acotados y melodías muy diluidas, digamos, nada muy llamativo, digamos, ¿no? Como es también... No, perdoni, és que s'està gravant Sí. i si no, no se la sentirà. Sí. Coincide mucho la música con el estado de ánimo del actor que Sí. en aquel momento aparece. Sí. Me ha dado esa impresión. Sí. Sin embargo, al principio de la película, en 2 ocasiones, me ha parecido oír como si el ruido del inicio de una tormenta. Está la tormenta por allí. No, pero en 2 ocasiones se oye el ruido de tormenta y luego no hay tormenta. No hay tormenta, pero hay... A la tercera vez Sí. que se oyen estos truenos, parecen truenos, entonces sí, hay una gran tormenta. No lo habéis visto, quizás ha sido una En dues impresión. ocasions, sí. Sí. ¿Y eso tiene algún sentido o no? ¿Sabes a qué me refiero? Sí, yo creo que tiene un sentido de ambiente, de geografía, digamos, ¿no? Ahí hay es una ciudad, las visiones de la autopista son todo el tiempo con una neblina, una autopista un poco vacía. Sí, las calles están mojadas todo el tiempo parece que estuviera por venir una tormenta o que ha pasado o que está por romper en cualquier momento, digamos. Com no Bon sé. Cinema Negre és una pel·lícula molt atmosfèrica. Sí. Tota l'estona està impregnada d'aquesta atmosfera. En tot cas, actual, 100%. Sí, és absolutament moderna. Gens passada de Totalment. moda. I a més li diré una cosa, agrada moltíssim a la gent jove que la veu. Suposo que sí. Sí, té autèntics fans entre les noves generacions. Sí, no em sorprèn gens. Querían por ahí. Hola, bona nit. A mi m'ha agradat moltíssim la pel·lícula i m'ha agradat molt com està posada la banda sonora de jazz amb la pel·lícula. Per mi és un subtítol narratiu que va portant un altre nivell d'explicació per afegir el que es veu a la dona, com està patint, i sobretot crec que està molt vinculada al patiment de la dona, crec que és una il·lustració de la dona. El que us volia preguntar és si era trencada en aquell moment posar música de jazz en una pel·lícula francesa, perquè en aquell moment pot ser que la tendència era posar un autor francès, un altre tipus de música. Era atrevit posar aquest tipus de música en una pel·lícula de Louis Malle? Totalment. Era absolutament trencador en aquell moment. De fet, va ser el primer cas d'un encàrrec a un músic de jazz per fer una banda sonora. Era absolutament vanguardista. Sobre todo utilizada así, como parte de la manera de contar la historia, ¿no? De hecho, la primera película sonora que se hizo en la historia, que fue de Jazz Singer, o sea, la primera película sonora ya fue una película con jazz, digamos, pero no se lo había utilizado, digamos, de esta manera nunca. Y menos con una propuesta, digamos, que yo creo que influye mucho en el resultado, que es improvisar para hacerla, no un compositor. O sea, el jazz, la improvisación del jazz, digamos, es una composición instantánea, digamos, ¿no? El músico, la gran diferencia del jazz y la música clásica es que en la música clásica un músico puede estar 4 meses para componer 1 minuto de música, o 2, o 3, o 5, digamos. Cuando se hace jazz, los 5 minutos se componen en 5 minutos y se toca y se acabó, digamos, ¿no? Por eso el poder grabar cambió mucho también la historia del jazz, digamos, ¿no?
el que los músicos pudieran grabar y repetir y escucharse y matizar, digamos. Pero las improvisaciones de jazz nunca ha sido música escrita, digamos. Y en las películas lo usual era hacer una composición, digamos, al uso más corriente, ¿no? Entonces, esta manera de decir, bueno, mira el producto, emociónate y toca, o percíbelo y toca, eso sí es totalmente novedoso, digamos, en aquel momento. Una altra cosa és que, a més, la pel·lícula s'ha continuat veient i s'ha continuat reeditant, i la banda sonora de Miles Davis de la pel·lícula s'ha continuat veient i s'ha continuat reeditant, no? I moltes vegades passa que la millor banda sonora moltes vegades pot ser un gran enemic, no parlo d'aquest cas, és evident, però la millor banda sonora pot ser un autèntic enemic per la pel·lícula, si no van per separats. O sigui, el director no la sap utilitzar bé. La que escoltes tu a casa teva i dius, home, aquesta música és d'això, després acoplada a la pel·lícula resulta que és un enemic, que és un desastre. No està ple, I jo no sé si tu, Mario, consideres, però em sembla que el nivell de saber utilitzar la música entre molta fornada de cineastes joves ha baixat bastant. El saber utilitzar la música. Sí, és una cosa que jo noto moltes vegades, es cauen músiques molt recurrents, amb coses que ja se sap que funcionen. Sí, se busca el impacto, una efectividad muy inmediata. Sí, digamos, exactamente. ¿no? Sí. Yo creo que también existía en aquel entonces, y yo creo que eso hizo a que el resultado fuera una especie, era el momento como del idilio entre Francia, el jazz, los músicos. Yo esto lo comentamos al principio. La primera vez que los músicos de jazz americanos fueron, digamos, considerados, entre comillas, intelectuales o algo más cercano, digamos, artistas, no artistas folclóricos como se los consideró. Si tú piensas que en Estados Unidos, en los clubes de jazz, hasta 1950, los negros no entraban más que a tocar, no podían entrar a ver música, digamos, ¿no? Entonces, claro, cuando llegaron a Francia eran recibidos como se recibía, no sé, a Yehudi Menuhin en Estados Unidos, ¿no? Cuando viajaba, los grandes músicos de aquel entonces. Entonces, se produjo una especie de fascinación entre unos y otro factor que para mí influye en la interpretación musical de esto por parte de Miles Davis, es que justo Miles Davis era como un músico negro burgués, digamos, era hijo de un dentista, de una familia más o menos acomodada, un hombre que había leído, lector, educado, etcétera, etcétera. Y entonces yo creo que eso le da también una cercanía en la percepción de la historia de los personajes, ¿no? También del tipo de personaje de la mujer de un hombre rico, esta mujer absolutamente perdida, que es lo que intenta mostrar todo el tiempo, está detrás de una especie de quimera y solo piensa en eso como solamente una obsesión, digamos, ¿no? Es mucho más pura la historia de los dos niños, ¿no? De los dos jóvenes. Y en la historia de los dos jóvenes hasta contrasta con la música, no tiene esa melancolía de posguerra que tiene para la pareja de los dos protagonistas, ¿no? Los jóvenes tienen como otro alcance, ¿no? También. Hi ha potser alguna cosa més a la sala? ¿Algún otro comentario, pregunta, curiosidad? De fet, tots dos eren uns desclassats. L'Imal era fill de l'alta burgesia francesa, els seus pares dominaven un dels emporis del sucre, no va voler saber res dels negocis familiars, va estudiar ciències polítiques, que no sé si va acabar a la Sorbona, va estudiar després cinema, que ho va deixar perquè creia que era massa teòric i se'n va anar a buscar al Cousteau, amb el que va fer
un parell de documentals. I el cas de Miles Davis és semblant. És la vida de dos inconformistes. Miles Davis, de hecho, sí, cuando empezó a hacer música seriamente, que viajó a Nueva York y conoció a Charlie Parker y conoció a Dizzy Gillespie al principio, tenía 17, 18 años. Y era un niño inocente de pueblo total. El apodo que le pusieron cuando llegó a tocar a Nueva York era bizcocho, porque decían que era como un bizcochito, ¿no? Como que era un bizcochito negro, lo trataban un poco como de tonto, y él era totalmente, digamos, abstemio, antidroga, etcétera, etcétera. Después todo eso con el tiempo, como les pasaba a todos, allí eso cambió, digamos, pero era muy diferente al resto de los músicos. De Louis Malle también dicen que cuando se fue a la escuela de cine le preguntaron, ¿no? Pero bueno, ¿y qué película haría si tuviera 20 millones de francos o algo por el estilo? No me acuerdo la cifra. Y él dijo, no puedo contestar a eso porque tengo 20 millones de francos. ¿No? Y para esta película fundó una productora, digamos, con ese dinero. Aquesta pel·lícula que és com del 56 o 57 o por ahí? 57. 57, sí. Perquè el Louis Malle devia ser molt jove, no? 25 anys. 25 tenia en aquell entonces. Perquè es nota com una mica la cosa aquesta com innocent, no? És una pel·lícula molt jove. Totalment. Molt innocent, que a vegades fins i tot està fregant el ridícul. Ingenua, no? Sí, en certa manera. Suposo que sí, no sé, potser la gent de 23 anys o 24 anys, si la veiés al cine, potser no pescaria, no, aquesta innocència. No, perquè els agrada molt, i jo crec que la saben contextualitzar. Estàvem davant d'un públic que també era molt més innocent que l'actual. Sí. Sí. Alguna cosa més? Bé, doncs només agrair-los de la companyia i queden emplaçats i citats pel proper dijous, que tindrem acordes i desacuerdos, continuant amb el cicle de cinema a ritme de jazz, tindrem acordes i desacuerdos del Woody Allen. Moltes gràcies. Gràcies.